Entonces ya, después de hablar estas pequeñas cosillas, pues te tengo que decir para mí qué es lo que es hacer medicina. Entonces, bueno, y aquí no voy a descubrir absolutamente nada, ¿no? Pero siempre, y ateniéndome a lo que me han enseñado hasta ahora, pues podemos decir que es la facultad que el médico profesa y los remedios que aplica al enfermo. Pero sobre este particular no se dice que usted tiene que poner estos remedios y todo lo que esté fuera de estos remedios ya no vale, a no ser que entre este paréntesis lo estén sujetando pues yo qué sé, pues entidades o yo qué sé, u otras cosas extrañas y oscuras que por único interés pues no dejen o no me dejen hacer precisamente pues eso, curar o aplicar los remedios que sea, de la forma que sea y sin crítica absolutamente ninguna, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues claro, esta medicina o la medicina no es digamos, es una cuestión tan sumamente personal que dentro de unos cauces más o menos, pues podemos decir que es un arte, y eso quizá estamos llegando a esa conclusión, ¿no? Y por supuesto, yo siempre busco las palabras más antiguas o de dónde vienen, ¿no? Entonces, del mismo latín, de esa lengua madre que una vez ya matamos también, pues arte viene de ars, que es recta, ratio, rerum, faciendarum. Entonces viene a decir cómo lo hecho, con razón, orden y concierto. Eso sí, con sentido común. Y entonces, y es precisamente por lo que estoy aquí, bueno, no aquí, sino por lo que, por mis propios fracasos y por mis grandes necesidades, pues yo tuve que salirme de ese paréntesis pues para buscar algo más, porque yo era un tío deprimido y fracasado. Quiero decir, en ese sentido, como médico, ¿no? Era como, me sentía algo así como un expendedor o un firmador de recetas que no eran mías, que eran del Estado, que yo no gobernaba absolutamente ningún dinero más, que yo me dedicaba a firmar. Eso sí que aprendí estupendamente bien y rápido además, y entonces cuando yo veía una complicación como médico generalista o como médico de familia o como médico común o lo que ustedes quieran, o médico de primos, me da igual, pues entonces cuando se salía algo de ahí yo tenía que ir mandando a especialistas, y entonces para mí, pues yo no sé, llegó un punto en que no sé exactamente qué es lo que hacía, ¿no? Sino que hombre, yo me sentía un poco cumplido, pero no satisfecho, porque yo hacía lo mejor posible, lo que podía, ¿no? Hasta que, bueno, pues llegamos, que algún día contaré, pues cómo llegamos a este tipo de medicina o este tipo de punto de vista distinto, ¿no? Y el por qué nos dedicamos a él y por qué estamos aquí, claro, lógicamente. Entonces, si arte y si la medicina, ya hemos definido eso, hemos dicho que medicina es un arte, y arte lo hemos definido como lo hecho con razón, orden y concierto, o sea, con sentido común. Lo que no entiendo, y cada día lo entiendo menos, es como una persona o muchas personas ahora dicen, las personas que más entienden de agua y de cuerpo, que es preciso beber de 2 a 3 litros de agua diarios. Entonces, eso es un tema que yo no lo entiendo, o sea, no lo entiendo, pero vamos, ¿yo por qué tengo que estar bebiendo 2 o 3 litros de agua al día? Yo no tengo ninguna necesidad y no tengo sed. Y por otro lado, ¿y cuántos pacientes han venido completamente encharcados? Encharcados en el sentido de, bueno, nosotros llamamos que están humedecidos, ¿no? Humedad de bazo. Y sin embargo, pues vienen de otros sitios con su tratamiento, pues con las cosas que sean, y les dicen que siga bebiendo agua o de una forma ilimitada, pues sí, usted tiene que beber mucha agua para que le funcione mejor el riñón y pueda eliminar más, etcétera, etcétera, etcétera. Por un lado, eso, resulta que están húmedos, y luego les estamos aplicando un diurético pinchado en el culete, ¿no? Entonces, es una cosa que para mí creo que no tiene ni orden ni concierto. Vamos a ver, vamos a deshinchar primeramente a esta persona, por el método que sea, como mínimo eso, ya como mal menor, ¿no? Pero por favor, usted no le diga que tiene por qué, a ver, qué dato científico o qué experiencia, no qué moda, qué moda ha dicho que tiene que estar usted bebiendo, o tienes que estar bebiendo 2 o 3 litros de agua al día. Quiero decir que eso
Yo no conozco absolutamente a ningún animal que regladamente se le ponga un gotero de 2 o 3 litros de agua para que su cuerpo o su riñón funcione un poquito mejor, bajo ningún concepto, ¿no? Y luego, por supuesto, una persona que está enferma no se le limita beber ese agua y luego se le está metiendo un diurético porque resulta que tiene los pies hinchados, ¿no? Entonces es una cosa que a mí no me entra en la cabeza, ¿no? Entonces, por supuesto que en ese sentido la medicina pues es un arte de curar, pero así lo voy entendiendo yo, cosas que tengan sentido común, y sentido común me refiero, no estoy diciendo ni muchísimo menos que todos los médicos del mundo que no hacen lo que yo hago, pues estén o no tengan sentido común, eso ni muchísimo menos. Me estoy refiriendo que en sentido común, decir, bueno, si tenemos un efecto secundario, lo que no vamos a hacer es dar otra medicación para quitar este efecto secundario, sino si la causa está aquí, vamos a dirigirnos precisamente a por la causa, a atacar esta causa, porque es que si no, con tantas cuestiones, pues entonces esto va a ser el cuento de nunca acabar, ¿no? Entonces, de la forma en que yo me he sentido como médico, pues me he sentido sencillamente como un intermediario entre los remedios conocidos y los dolores de los pacientes, los diversos dolores de los pacientes, y vuelvo a decir que yo no he conocido absolutamente ningún dolor igual. A mí me ha venido un dolor de hombro en un paciente y me ha venido otro paciente con otro dolor de hombro y son dos dolores completamente distintos. Por tanto, ¿en qué sentido puedo dar yo el mismo antiinflamatorio para esos dos hombros iguales? O no digamos ya si a un paciente con un hombro doloroso viene y le receto eso, y luego viene un primo suyo con dolor de rodilla y resulta que le receto el mismo antiinflamatorio. Eso, por supuesto, que para mí ya carece de cualquier sentido común, ¿no? Por supuesto que me sentía desprovisto de experiencia propia, y por supuesto estaba a merced de cualquier industria farmacológica representada por exquisitos señores bien trajeados, oliendo estupendamente bien, que según me decían ellos, pues venían con el catálogo: este antiinflamatorio, el 95% de efectividad, el 10% de efecto secundario, el 100% de felicidad y el 47% de posibilidad para que te toque hasta la primitiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, te venían con todos los tarjetones y ya te venían diciendo que esto era estupendamente, justamente antes de entrar a la consulta, que ya pues tenga usted pues un llaverito, nos marcaban así, ¿no? Como los becerritos, un llaverito, o acuérdese usted de esta palabra, que cuando el estrés de la consulta, cuando tenías a 60 o 70, que tenías 2 minutos, tú ya con tanta prisa y con tanto estrés te acordabas de la regla mnemotécnica, de la palabrita que te habían dicho hace 15 minutos, y automáticamente tú firmabas con un estresado, por no decir otra palabra, y entonces eso iba saliendo, y claro. ¿Pero eso significa que el paciente iba mejor? Pues no, que quizá a la vuelta de 15 días estaba aquí, entonces es que esto no ha funcionado, y como tú no le podías volver a recetar lo mismo, pues ya automáticamente mandabas un P10 y lo mandabas al especialista de zona. Entonces, estar a merced de esas industrias farmacológicas, desprovistos de tu propia experiencia personal, entonces, solamente te venían con unos tantos % de unos laboratorios, y por supuesto a merced de sus intereses, pues la verdad es que eso, hombre, entonces más que un médico es un creyente de muy buena fe a pies juntillas, ¿no? Entonces eso es bastante triste. Y ya por supuesto en el hospital, y visto en los últimos acontecimientos, pues un médico pues también lo que se va a convertir es en el obrero de un hospital, ¿no? Que incluso últimamente incluso con derecho a huelga, ¿no? Y es como, digamos, en las consultas externas, es como un distribuidor de pacientes. Es algo así como, yo estoy aquí a distribuir por aquí, entonces ahí coges diligencia enseguida, ¿no? Entonces, para que ustedes vean, yo recuerdo
querido señor, que cuando yo estaba en aquellos tiempos, ¿no? Entonces la cosa no funcionaba así. Esto no es ninguna diferencia, porque ahora yo no sé cómo funciona un hospital, porque solamente lo he visitado como paciente, ¿no? En ese sentido yo no sé cómo funciona por dentro. Pero ahora parece ser que desde el último régimen hasta ahora, pues ahora va más por política que por otra cosa, ¿no? Que por catedrático. Yo cuando estaba estudiando, pues cada planta pues la gobernaba exclusivamente un catedrático, pues un catedrático de medicina interna, pues era don fulanico de tal, ahí tenía sus jefes de servicio, y eso pues daba una sensación de funcionamiento. A mí por lo menos me la daba, ¿no? Luego los últimos monos estábamos los alumnos internos, que éramos pues lógicamente los que más pues el último mono, como es lógico y es normal, ¿no? Éramos puñeteros alumnos, y estábamos internos, pues por lo menos allí a aprender y encima agradecidos, ¿no? Pues ahora parece ser que no, que el director de un hospital ya parece ser que es un cargo político y le puede tocar a cualquiera, ¿no? En ese sentido, pues a un ACS o a un celador, depende de los años que lleve quizá pues interviniendo en un partido político o en una cosa de estas, ¿no? Quiero decir que muchas veces la verdadera el verdadero buen funcionamiento de un hospital, independientemente de su cuestión política o administrativa, pues también falla en su estructura por especialidades, porque mientras no sepamos exactamente cómo funciona o cómo atajar estos distintos signos y síntomas en un paciente determinado, pues entonces, si no sabemos cómo funciona un cuerpecito, ¿cómo vamos a hacer funcionar un monstruo que traga tantísimos millones al año, ¿no? Entonces ya sobre yo como médico, pues yo me he sentido eso, ¿no? Entonces ya el farmacéutico, que es otro profesional, ¿no? Entonces, pues mirando un poco esas palabras antiguas, pues farmacia o farmacopea, pues viene como de lo que antiguamente era la farmacopola, ¿no? Entonces, que era una palabra que venía del griego, ¿no? Y significaba el que vende las drogas o las medicinas. Entonces, todo lo demás, para mi humilde opinión, todo lo demás, querido Manuel, pues es consejo sin rigor o trueque de la conciencia profesional. ¿Qué significa eso? ¿O por qué digo esto? Porque, bueno, amén de que este farmacéutico hoy en día está en trance de olvidar el arte de las recetas y se convierte en un comerciante, o dicho de otra manera, en un tendero, ¿no? Entonces, de la forma en que está llegando, incluso invadiendo ya el salón de nuestra casa, en cuanto a propaganda ya vemos que pues hay medicamentos aparentemente inocuos. Yo cuanto más inocuos, te tengo que decir, hago un pequeño inciso, es que más miedo me dan. ¿Cuántos pacientes vienen o me llaman por teléfono? Mira, fulanico, que parece ser que estoy con una gripe, ¿me tomo aspirina? Digo, hombre, yo por teléfono yo no puedo recetar absolutamente nada, ni puedo decir absolutamente nada. Y no es por el mero hecho de verlo, ¿no? O trabajar más, ni muchísimo menos, sino que el recetar una simple aspirina o un paracetamol o cualquier analgésico y antipirético y antiinflamatorio y lo que ustedes quieran, para mí ya eso trae mucha tela marinera, ¿no? Entonces yo les digo, no, vamos a ver qué es lo que es eso, ¿no? Y a ver qué cara tiene, qué matices tiene y qué síntomas hay y lo que siente o lo que deja de sentir, en fin, hacer una exploración conforme Dios manda, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces ya por televisión, ya las propagandas, que incluso ya tienen el atrevimiento de mandar propaganda de medicaciones, ¿no? Y entonces dice que, atención, esto es un medicamento, dicen algo así, ¿no? Dice, en caso de duda, consulte al farmacéutico y lea las instrucciones de los efectos secundarios. Entonces ya, a mí diciéndome esas tres cosas, pues la verdad es que, bueno, en primer lugar quiero decir que ya están quitando incluso el respeto a ese médico. Quiero decir, a mí es lo que me huele, ¿no? Porque un farmacéutico no es persona me refiero en el arte de diagnosticar o decir, tome usted esto o tome lo otro, bajo ningún concepto. Farmacéutico siempre ha estado debajo de médico.
Debajo no significa inferior ni muchísimo menos. Digo debajo de la responsabilidad del médico, en el sentido que antiguamente el médico recetaba pues un tal receta magistral, decía hay que tomar esto, le decía las dosis, y el farmacéutico muy buenamente pues hacía esas mezclas y tenía su arte por hacer esa receta conforme Dios manda. Ahora ni siquiera eso. Ahora meten yo qué sé, ¿cómo se llama esto? Un señor o una señora, un mancebo, y muchas veces el farmacéutico ni siquiera está en la farmacia, ¿no? Pero bueno, eso ya son cuestiones burocráticas que a mí, ¿no? Porque duermo bien. Entonces, en ese sentido ya falta de respeto precisamente porque se quieren ahorrar ese paso de ese médico, ¿no? Es decir, que usted, si a usted le parece bien, querido doliente de la cabeza, pues para dolor de cabeza a lo mejor es analgésico porque no sé qué. Entonces, claro, eso usted vaya a la farmacia y pida esto. Entonces dice, pero lleve cuidado, que esto es un medicamento. Por supuesto, lea los efectos secundarios que vienen en el prospecto. Y por supuesto, si tiene usted alguna duda, pues entonces ya cargue la responsabilidad al farmacéutico. Señores, esto es una vendida judía, pero vamos, quiero decir como si estuviésemos aquí en el mercado vendiendo, sabe Dios qué. Esto es un poquito más serio y un poquito que hay que llevar un poquito más de cuidado. En ese sentido, no sé si estarás de acuerdo conmigo, y por supuesto, si tú crees que esto tú no lo has visto o yo estoy mintiendo, pues vienes aquí y me das dos guantadas directamente, ¿no? Quiero decir con esto que estamos ambos, el médico, por su falta de experiencia y por su buena fe, también por su necesidad de tener necesidad de creer en algo o aferrarse a él, pues quizá no se abre suficientemente a otras cosas que ya están demostradas hace muchísimos años, pues para que dar mejor servicio y, por supuesto, ofrecer mejor salud pues a ese paciente que le pueda venir, que enfermos a ver los haylos y los habrá siempre, ¿no? Y por supuesto este farmacéutico pues quizá hombre, a mí ese romanticismo que pues cuando ibas hace tiempo, ¿no? Incluso yo aún he conocido cuando don Basiliano, pues el médico de familia que nosotros teníamos, pues nos recetaba o nos daba pues algunas recetas magistrales que con su papelito iba, y a los 2 o 3 días pues, hombre, dependía mucho de la gravedad, pues ese farmacéutico, bueno, esa señora farmacéutica nos daba, ¿no? Cuando caíamos malos. Entonces, en ese sentido, ya vamos a terminar, pues ya nos estamos convirtiendo en una medicina súper especializada y cuyo protagonista, pues como es lógico, es el especialista, ¿no? Entonces había un médico, el doctor Bueno, que lo pillé leyendo una vez un libro, no sé qué libro, ya no recuerdo, decía que, o definía al especialista tal y como van las cosas, que este señor cada vez sabe más de menos patología y termina por saber todo de absolutamente nada. Entonces, bueno, yo pienso que en ese sentido, pues quizá tenga un poquito de razón, ¿no? Puede saber absolutamente mucho de un tema, de su territorio, pero si ese territorio es vital, el que esté relacionado con otros muchos, pues quizá de aquí sí solventa el tema, pero quizá por su vitalidad, al desentenderse o no relacionar precisamente o no tener los suficientes conceptos en ese sentido, pues quizá por ahí es por donde ese paciente se le vaya, ¿no? Entonces ya por último queda pues definir o lo que yo pienso pues al gran protagonista, ¿no? Que es en ese sentido ni el médico, ni el acupuntor, ni el farmacéutico, sino que es el propio paciente, ¿no? Y entonces el paciente, pues yo lo veo pues como el típico excursionista o el típico peregrino que hace excursiones por ahí por diferentes pasillos y diferentes consultas, que, vuelvo a decir, estas divisiones y estas partituras pues tiene o evidencia una burocracia absolutamente política, ¿no? Entonces ya con este tema hemos definido te he dado mi humilde punto de vista cómo veo las cosas con cada una de las más importantes protagonistas y los menos protagonistas, ¿no? De tal manera que lo que es cierto es que hoy en día
parece ser que se está haciendo el antimétodo, y voy a explicar, ya para terminar, qué es el método, ¿no? Entonces, el método en medicina, en cualquier medicina, en cualquiera, desde la madre a cualquiera de las hijas, ¿no? Entonces, lo primero es, bueno, a nosotros nos decían que era pues mirar, palpar, no, bueno, en medicina occidental, que es a lo que todos estamos acostumbrados, ¿no? Lo primero es una buena anamnesis, ¿no? Que es cuando tienes el paciente enfermo enfrente, y tú le vas haciendo una serie de preguntas según lo que vas oliendo, y poco a poco vas cerrando el cerco hasta hacer una idea global, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya puedes tener casi, o puedes tener un diagnóstico. Después pasas a un segundo apartado, que es la exploración, y la exploración de arriba abajo, no poniendo un mantelito y un agujero por donde sale por ahí pues una rodilla, o salen unos testículos, o sale una mama, o sale solamente una zona de la cabeza. Quiero decir que esta es una exploración completa de todo el cuerpo, tomado como uno, no dividido en autonomías o en regiones, o no, uno solamente, ¿no? En ese sentido. Y por último, pues ya, si te hace falta algún dato porque sospechas, tu ojo clínico y tus preguntas así te lo hacen, pues ya pasas a pedir una serie de pruebas complementarias, ¿no? En el sentido, pues a mí, hombre, me interesa hacer unos buenos análisis de sangre porque creo que ese cansancio, la razón que sea, ¿no? Entonces pides automáticamente, pues, tu serie blanca, tu serie roja, y pues por una velocidad de lo que sea, ¿no? O, pues mire usted, ese estómago es que no me gusta, no sé qué, pues mira, vamos a hacer un poquito de papilla de Varia, a ver cómo va ese tránsito y tal, y luego pues meteremos un tubo, porque quizá hay una lesión anatómica que yo no la puedo ver, como es lógico, entonces ahí te da un diagnóstico certero, y a partir de ahí pues ya puedes poner un tratamiento conforme Dios manda. Quiero decir que ya está todo relacionado, pues sí, evidentemente, pues sí, pues con ese dolor de estómago, pues que tenía sus vómitos, tenía su dolor muy localizado, pues tenía mucho dolor de cabeza, y yo qué sé, en 20 días pues tuvo 2 esguinces, ¿no? Entonces automáticamente sí, pero esa lesión, coño, es que meter un tubo con una televisión y que tenga capacidad para hacer biopsia, eso es tela marinera de absolutamente bueno y necesaria, y lo digo por propia experiencia, quiero decir, en ese sentido, o sea que no todo, pero claro, lo que no podemos hacer es, primeramente, como hacemos ahora, un médico agobiado, estresado y cabreado, por ejemplo, ¿no? Automáticamente, así con la cabeza, sí, vale, mire usted, hágase estos análisis y vuelva a pasar mañana. No, el antimétodo primero, pruebas complementarias, después no. Primeramente, como a todos nos han enseñado, a todos, absolutamente a todos, pues primero, pues porque la experiencia sí lo ha dicho, y de tiempos muy antiguos, pues yo pienso que el método es precisamente un punto, y después del primero va el segundo y después el tercero, y no mezclarlos, ¿no? O invertirlos. Bueno, querido amigo Vicente, yo espero que haberte contestado suficientemente tu pregunta, y por supuesto ya me despido de ti agradeciendo pues la atención que nos has puesto, o espero que me hayas puesto. Pues muchas gracias y hasta el próximo día. Hasta luego.